Quiero tu sueldo completo cada mes, Sylvester, hasta el último centavo, dijo Anita con la mirada fría como una piedra. O este matrimonio se acaba. Sylvester se quedó paralizado, con la carta de ascenso aún en su mano temblorosa. Había trabajado 10 años para ese momento, y en un instante, su esposa lo había convertido en una amenaza. Lo que Anita no sabía era que el hombre que tenía frente a ella ya no era el mismo marido ingenuo que una vez controló. Ya había tomado una decisión que pondría patas arriba su matrimonio y su mundo. Espectadores, ¿qué harían si la persona que más aman de repente exigiera el control de toda su vida y su sueldo? Sylvester Harley se quedó allí paralizado, con el maletín aún en la mano, la carta de ascenso aún en el bolsillo. Se suponía que sería una de las noches más felices de su vida. Había trabajado años para conseguir ese ascenso, había luchado durante noches interminables de agotamiento y dudas. Quería volver a casa con su esposa, Anita, y compartir su victoria. En cambio, se encontró con una demanda que se sintió como una traición con perfume. Parpadeó, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Anita, ¿qué quieres decir con todo tu salario? Anita se cruzó de brazos, con una mirada fría e ilegible. Quiero decir exactamente lo que dije. De ahora en adelante, yo manejaré todas las finanzas. Quiero que tu cheque de pago se deposite en mi cuenta todos los meses. Me encargaré de las facturas, los ahorros, todo. Sylvester frunció el ceño. Siempre hemos manejado el dinero juntos. ¿Por qué ahora? Porque no confío en cómo gastas, espetó. Eres demasiado generoso con tu familia. Das el dinero como si fueran caramelos. Y estoy cansado de vivir con poco cuando podrías hacerlo mejor si yo lo administro todo. Sylvester dejó escapar un suspiro lento y tembloroso. Anita, acabo de ascenderme hoy. Quería celebrar contigo. No pelear por el control. Pero la expresión de Anita no se suavizó. En cambio, se inclinó más cerca y dijo las palabras que lo perseguirían durante los meses venideros. Si no puedes entregarme tu sueldo, Sylvester, quizá me casé con el hombre equivocado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso el reloj de la pared pareció detenerse, incrédulo. Esa noche durmieron en lados opuestos de la cama. El calor entre ellos se había ido. Las risas, las pequeñas caricias. La forma en que ella solía apoyar la cabeza en su pecho. Se había ido. Todo lo que quedaba era un muro invisible, construido ladrillo a ladrillo con orgullo y decepción. Sylvester miró al techo, preguntándose cuándo el amor se había convertido en una transacción. No era un hombre tacaño. Le había dado a Anita todo lo que podía. Pero esto era diferente. Ya no se trataba de dinero. Se trataba de poder. Afuera, la lluvia empezó a caer, golpeando suavemente las ventanas. Adentro, Sylvester hizo una promesa silenciosa. Si tanto desea el control, se lo daré. A ella, pero no de la manera que ella espera. Aún no lo sabía, pero esa decisión cambiaría sus vidas para siempre. A la mañana siguiente, el aire en casa de los Harley estaba cargado de silencio. El olor a café persistía, pero no calmaba el frío que se había instalado durante la noche. Anita se movía con brío por la cocina, rozando el suelo de baldosas con su bata, como si incluso sus pasos fueran impacientes. Sylvester estaba sentado a la mesa del comedor, con la mente en otra parte. Apenas había probado el desayuno. Cada vez que la miraba, no veía a su esposa, sino a una desconocida a la que ya no podía comprender. La mujer que una vez rezó por él cuando luchaba por encontrar trabajo ahora exigía pruebas de amor en dólares y centavos. ¿Vas a comer?, preguntó ella con inexpresividad, sin levantar la vista del teléfono. No tengo hambre, respondió él en voz baja. Ella se encogió de hombros, sin dejar de revisar sus mensajes. No olvides tu promesa, Sylvester. El día de pago es el viernes. La miró. La misma mujer que una vez creyó en los sueños compartidos ahora parecía un gerente evaluando a su empleado. No dijo nada, solo asintió y se fue a trabajar. En la oficina, todos lo felicitaron por su ascenso. Hubo sonrisas, apretones de manos e incluso una pequeña celebración en la sala de conferencias. Pero por dentro,
Sylvester no sentía nada. La alegría que debería haberlo llenado se había visto robada por la idea de lo que le esperaba en casa. Esa noche, mientras conducía de vuelta, contempló las luces de la ciudad, brillantes, relucientes, llenas de vida, y se preguntó cuándo se habrían apagado las suyas. Para él, el matrimonio se suponía que sería una sociedad. Pero Anita lo había convertido en un campo de batalla, donde el amor se medía por la sumisión. El viernes llegó más rápido de lo esperado. Cuando su sueldo llegó a su cuenta, Sylvester se sentó en el borde de la cama mirando las cifras en la pantalla de su teléfono. No era solo dinero. Eran años de trabajo duro, noches de trasnochar, sacrificios. Anita entró, con una toalla en la cabeza. ¿Entró? Sí. Entonces transfiérelo. La miró con voz tranquila. ¿Estás segura de que esto es lo que quieres? Su tono era cortante. No me hagas repetirlo. Exhaló lentamente, tecleó en su teléfono y transfirió la suma completa. El sonido de la notificación de su teléfono resonó por la habitación. Un pequeño timbre digital que se sintió más fuerte que un trueno. Anita sonrió por primera vez esa semana. Bien. Ahora finalmente estamos en la misma página. Sylvester no respondió. La vio alejarse con una especie de gracia que solía cautivarlo, pero que ahora solo le recordaba lo mucho que se habían distanciado. Los días se convirtieron en semanas. Cada mes, repetía el mismo ritual. Su salario salía de su cuenta y entraba en la de ella. Anita se convirtió en la reina financiera de su hogar. Manejaba las facturas, los ahorros y las compras. Los amigos admiraban lo organizado que se veía su matrimonio desde afuera. Pero por dentro, Sylvester estaba desapareciendo silenciosamente, una transferencia a la vez. Dejó de reír tanto. Dejó de soñar en voz alta. Incluso sus colegas notaron un cambio. Y una tarde, mientras miraba por la ventana de su oficina, Sylvester susurró para sí mismo: «Ella no lo ve. Pero ya me he ido». Lo decía en serio. Todavía no físicamente. Pero emocionalmente, estaba empacando, pieza por pieza. No sabía cuándo, pero de una cosa estaba seguro. Se avecinaba una tormenta. Al tercer mes, Sylvester había dominado el arte del silencio. Ya no discutía. Ya no daba explicaciones. Simplemente asentía cada vez que Anita hablaba, hacía lo que le pedía y se movía por la casa como un fantasma que alquila un espacio en su propia vida. Anita, en cambio, prosperaba con la ilusión de control. Con todos los ingresos de su marido a su disposición, había empezado a vivir de otra manera. Ropa nueva, peinado nuevo, incluso una nueva confianza que rayaba en la arrogancia. Empezó a organizar pequeñas reuniones con sus amigas, presumiendo sutilmente de su marido disciplinado financieramente. Su frase favorita era: «Solo tienes que entrenar a tu hombre para que sea responsable. Si lo dejas, lo malgastará todo». Cada vez que Sylvester oía esas palabras, algo en su interior se quebraba un poco más. Pero lo que más le dolía no eran sus gastos. Era su tono. La forma en que hablaba, como si él fuera un proyecto, no un socio. Un viernes por la noche, Sylvester llegó a casa y encontró a Anita sentada a la mesa del comedor con dos amigas. Estaban bebiendo vino, riendo y navegando por internet. Anita levantó la vista un instante y dijo: «Ay, cariño, has vuelto. ¿Has hecho la transferencia?» Él dudó un momento y asintió. «Sí. Bien. Estábamos hablando de comprar un sofá nuevo. El viejo hace que la sala parezca barata». Sus amigas rieron disimuladamente, y Sylvester forzó una sonrisa antes de dirigirse al dormitorio. Pero tras aquella puerta, su expresión tranquila se desvaneció. Se sentó en el borde de la cama, con la mirada perdida en el suelo, con una opresión en el pecho. Recordó sus primeros años, cuando apenas podían pagar el alquiler, pero se abrazaron con fuerza durante todo. Anita le había dicho una vez: «No me importa cuánto ganes, Sylvester, mientras nos tengamos el uno al otro». Ahora era como si esa versión de ella hubiera muerto, dejando atrás a una extraña con su rostro. Más tarde esa noche, cuando se quedó dormida, Sylvester estaba sentado en la oscura sala. El resplandor de la farola le iluminó el rostro,
resaltando el cansancio en sus ojos. Abrió su portátil y empezó a escribir algo en voz baja. Un documento titulado Solicitud de transferencia. Era un formulario interno de la empresa, solicitando la reubicación a otra sucursal en otro estado. El formulario pedía un motivo. Escribió una palabra: personal. Durante un buen rato se quedó mirando la pantalla antes de guardar. Desde ese momento, algo cambió en su interior. Dejó de esperar que ella cambiara. Dejó de esperar comprensión. En cambio, empezó a prepararse. Con cuidado. En silencio. Con la misma paciencia que una vez construyó su éxito. Para Anita, todo parecía estar bien. No notó nada inusual porque el control la había cegado. Pero Sylvester ya se movía entre las sombras, poniendo en marcha un plan que la dejaría sin palabras. Y mientras la observaba dormir esa noche, susurró suavemente: «Lo querías todo, Anita. Ahora tendrás exactamente eso. Todo lo que pediste». La semana siguiente, Sylvester empezó a aceptar su huida. No por rabia, sino por claridad. Se había dado cuenta de que el amor sin respeto era solo cautiverio disfrazado. Y Anita le había construido una jaula de oro, pensando que el dinero era la llave. Nunca imaginó que pudiera salir de ella sin mirar atrás. En el trabajo, Sylvester presentó su solicitud de traslado al Departamento de Recursos Humanos. Su impecable historial y su reciente ascenso facilitaron el proceso. A los pocos días, recibió una carta de aprobación confidencial. El traslado a la sucursal de Denver entraría en vigor el mes siguiente. La mudanza incluía una bonificación por reubicación. Un discreto aumento de sueldo del que nadie más que él y Recursos Humanos se enteraría. No se lo dijo a Anita. Todavía no. Quería hacerle creer que seguía siendo el marido obediente que ella creía controlar. Esa noche, cuando llegó a casa, ella estaba sentada frente al televisor con una copa de vino en el teléfono. Apenas levantó la vista. «Llegas tarde», dijo con frialdad. «La cena está en el microondas». Últimamente el trabajo ha sido una locura. Están reestructurando departamentos. «Bien», respondió ella. «Quizás eso te enseñe a concentrarte. Las facturas del mes son elevadas. Alquiler, servicios, comida. Deberías tener suerte de tener a alguien como yo gestionándolo todo». Sylvester asintió. «Tienes razón, Anita. De verdad que tengo suerte». Ella no notó la ironía en su voz. Había aprendido a ocultar sus emociones tras la cortesía. La habilidad más peligrosa que un hombre herido puede dominar. Durante las siguientes semanas, comenzó a prepararse discretamente. Reunió sus documentos esenciales: certificado de nacimiento, título, cartas de empleo, y los guardó en su oficina. Abrió una cuenta aparte en un nuevo banco y redirigió allí una pequeña parte de sus asignaciones de la empresa. Suficiente para empezar de cero, pero lo suficientemente pequeña como para que Anita no se diera cuenta. En casa, todo parecía normal. Seguía haciendo las transferencias mensuales. Seguía sonriendo a sus amigas cuando venían de visita. Incluso accedió a llevarla de compras un fin de semana, asintiendo pacientemente mientras ella se probaba vestidos que no necesitaba. Para ella, era su misión. Para él, era el acto final de su actuación. Entonces, una noche, mientras ella dormía, él se sentó de nuevo en su escritorio, esta vez escribiendo una carta corta. La primera línea decía: «Estoy harto de que me traten como un sueldo». La dobló con cuidado y la metió en un sobre, guardado en el último cajón del armario. La dejaría allí cuando llegara el momento. En el trabajo, sus compañeros notaron un cambio en su actitud. Una tranquila confianza sustituyó su anterior pesimismo. Su jefe incluso le dijo: «Te ves diferente, Sylvester, como alguien que acaba de encontrar la paz». Sonrió. «Quizás sí». La última semana del mes llegó más rápido de lo esperado. Anita, como siempre, le recordó el día de pago. «Asegúrate de transferir todo para el viernes por la mañana», dijo. «Sin excusas». Él asintió con calma. «No te preocupes, Anita. Lo tendrás. Hasta el último céntimo». Lo dijo con tanta suavidad, con tanta convicción,
que incluso si ella lo hubiera mirado a los ojos, no habría visto la tormenta que se avecinaba tras su expresión tranquila. Porque esta vez, cuando dijo hasta el último céntimo, se refería a algo completamente diferente. La mañana del viernes llegó con una calma engañosa. El sol brillaba, la ciudad estaba llena de vida y, dentro de la casa de los Harley, todo parecía perfectamente normal. O eso parecía. Sylvester se despertó antes de lo habitual. Se quedó en la puerta de su habitación un buen rato, observando a Anita dormir. La misma mujer a la que una vez adoró ahora yacía acurrucada, en paz, sin saber que esa sería la última mañana que despertaría con él a su lado. Se dio la vuelta, respiró hondo y empezó a moverse con deliberada calma. Su maleta, pequeña, negra y común, estaba debajo de la cama. Llevaba semanas allí, llena de ropa, documentos y lo esencial para una nueva vida. Había esperado el momento oportuno. Ese momento había llegado. Abajo, el olor a café impregnaba el aire. La cocina se sentía extraña, familiar, pero a la vez ajena. Como si estuviera recorriendo la vida de otra persona. En la encimera había un fajo de facturas sin pagar que Anita había estado gestionando, pero que, por alguna razón, siempre olvidaba pagar a tiempo. Las miró y negó con la cabeza. Dejó un sobre junto a ellos, el que había escrito noches atrás. Las palabras eran sencillas, sinceras y definitivas. Tomó las llaves del coche, su maletín y echó un último vistazo a la casa. Cada portarretratos, cada mueble, cada rastro de risa que una vez llenó las habitaciones. Todo parecía como fantasmas atrapados en el tiempo. Entonces, respirando hondo, Sylvester abrió la puerta principal y se adentró en la libertad. Ese día no condujo al trabajo. En cambio, se dirigió directamente al aeropuerto. La empresa ya había organizado su viaje. Le esperaba un billete de ida a Denver. Al despegar el avión, miró por la ventana y sintió algo que no había sentido en meses. Paz. Mientras tanto, en casa, Anita se despertó con la cama vacía. Revisó su teléfono. No había ningún mensaje de buenos días. Extraño. Sylvester nunca se iba sin decir nada. Bajó las escaleras y gritó, «Sylvester». No hubo respuesta. Sus ojos se posaron en el sobre del mostrador. Frunció el ceño y lo abrió. Se quedó sin aliento al leer la primera línea. «Anita, te lo di todo. Mi tiempo, mi confianza, mi corazón. Pero solo querías mi sueldo. Convertiste el amor en un contrato y la sociedad en control. Así que te doy exactamente lo que pediste. Todo. Todo lo que queda. La casa. El coche. El dinero de tu cuenta. Quédate con todo. Pero nunca me volverás a tener». Le temblaban las manos. Dejó caer la carta en el mostrador y corrió por la casa. El armario vacío. Sus zapatos habían desaparecido. Su portátil había desaparecido. Su corazón se aceleró al darse cuenta de que no solo se había ido a trabajar. Se había ido para siempre. Cogió el teléfono y lo llamó. «El número que has marcado no está disponible». El mensaje de voz se repetía una y otra vez. Al anochecer, el pánico se había convertido en rabia. Llamó a sus compañeros, pero nadie sabía nada de él. En su oficina decían que era un traslado no autorizado. ¿Traslado? ¿A dónde? ¿A dónde? La verdad la golpeó con una quemadura lenta y fría. Lo había presionado demasiado. Y ahora lo único que creía controlar se le había escapado de las manos. Los días se convirtieron en semanas. Y la otrora animada casa de los Harley se convirtió en un museo de silencio. Anita deambulaba por ella como un fantasma, rodeada de todo lo que había exigido. Sin embargo, sintiéndose más vacía de lo que jamás imaginó. Al principio, se dijo a sí misma que Sylvester volvería. «Solo está siendo dramático», susurró una mañana, mirando el lado intacto de la cama. «Se dará cuenta de que no puede vivir sin mí». Pero en el fondo, sabía que no era cierto. Sylvester no era el tipo de hombre que actúa por impulso. Sí se había ido, lo había planeado. Y ese pensamiento la aterrorizaba. Las llamadas seguían sin respuesta. Su correo electrónico rebotaba con un mensaje automático.
Esta cuenta ya no está activa. Su empresa se negaba a compartir los detalles de su transferencia. Incluso su familia, que una vez la adoró, había guardado silencio. Por primera vez en años, Anita se sintió impotente. Las facturas comenzaron a acumularse. Sin la mano firme de Sylvester para administrar sus gastos más cuantiosos, pronto se dio cuenta de lo frágil que había sido su control. La casa de la que estaba tan orgullosa tenía deudas que había ignorado. Las tarjetas de crédito que había usado con tanta libertad estaban vencidas, y los amigos que una vez brindaron por su matrimonio perfecto desaparecieron lentamente cuando dejaron de llegar las invitaciones. Al principio, intentó guardar las apariencias, apareciendo en los almuerzos, fingiendo que todo estaba bien. Pero los chismes vuelan más rápido que la verdad. La gente había empezado a susurrar. ¿Lo oíste? Su marido la dejó. Se lo llevó todo. No. Ella lo echó. Oí que le exigía todo su dinero. Cada vez que oía esos comentarios, se le revolvía el estómago. Una noche, sentada sola a la mesa del comedor, Anita se quedó mirando la luz parpadeante de las velas. La misma mesa donde una vez se rió con amigos, presumiendo de su costosa vajilla, ahora parecía un tribunal. Cada recuerdo se repetía. La primera vez que Sylvester cocinó para ella. Las conversaciones nocturnas sobre sueños. Las pequeñas sorpresas que solía planear solo para hacerla sonreír. Se dio cuenta de lo rápido que lo había cambiado todo por un poder que no necesitaba. A medida que pasaban los días, el silencio se hacía más pesado. Dejó de cocinar. Apenas dormía. A veces se encontraba marcando su antiguo número aunque sabía que no conectaría. Entonces, una tarde lluviosa, recibió una carta. No de Sylvester, sino del banco. Su cuenta de ahorros, que una vez pareció llena, estaba casi vacía. La comodidad financiera que construyó con su trabajo se desvanecía rápidamente. Anita presionó la carta contra su pecho y sollozó en silencio. No por el dinero, sino por lo que simbolizaba. Todo lo que creía controlar, la casa, las facturas, el estilo de vida, se estaba desvaneciendo. Y la única persona que podría haberlo estabilizado todo se había ido. Afuera, los truenos retumbaron en el cielo, haciendo eco de la agitación dentro de ella. Por primera vez desde que se fue, Anita susurró en la habitación vacía. Sylvester, lo siento. Pero las disculpas, como los ecos, no significan nada cuando el oyente se ha ido. Y mientras estaba sentada allí agarrando la carta descolorida, llamaron a la puerta. Fuerte, inesperado y escalofriante. El golpe volvió a sonar. Más firme esta vez, resonando por la casa hueca como una advertencia. Anita se secó las lágrimas, con el corazón acelerado. No esperaba a nadie. Por un breve segundo, se preguntó si podría ser Sylvester. La esperanza parpadeó, frágil y desesperada mientras corría hacia la puerta. Pero cuando la abrió, no había nadie. Solo el ritmo constante de la lluvia golpeando contra los escalones de mármol. Bajó la mirada. Un sobremarrón yacía en el suelo, empapado en los bordes. No había nombre, ni remitente, solo una palabra garabateada en tinta negra. Leer. Anita lo llevó adentro, con manos temblorosas. Lo abrió y encontró una sola hoja de papel, escrita con la letra de Sylvester. Los mismos bucles y curvas familiares que una vez amó trazar con sus dedos. Para cuando leas esto, estaré lejos de la vida que construimos juntos. O mejor dicho, la vida que creía que construimos. Te amé profundamente, Anita, lo suficiente como para darte el mundo. Pero confundiste el amor con debilidad. Me pediste mi salario, mi esfuerzo, mi confianza. Y te los di. Pero cuando exigiste el control sobre mi propia existencia, me perdiste. No lucharé por alguien que valore el dinero más que el matrimonio. No me busques. He comenzado de nuevo donde vive la paz y muere el orgullo. Toma esta casa. Es tuya. Toma todo lo que hay en ella. Te lo has ganado. Pero debes saber esto. Lo que di por amor, lo convertiste en moneda. Espero que un día, cuando el silencio se vuelva demasiado fuerte, escuches lo que intenté decir todo este tiempo. Que el amor no es posesión. Adiós, Anita.
Su visión se nubló mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Cada palabra perforaba como un cristal. Cayó de rodillas, agarrando el papel como si aferrarse pudiera traerlo de vuelta. La lluvia afuera se hizo más fuerte, casi como si la naturaleza misma llorara con ella. Leyó la carta una y otra vez hasta que la tinta comenzó a mancharse bajo sus lágrimas. Entonces notó algo extraño. Una tenue marca de agua en la esquina inferior. El centro de retiro de Pines. El corazón le dio un vuelco. Era una finca apartada a kilómetros de la ciudad. Un lugar que Sylvester mencionó una vez durante sus días más felices. ¿Podría estar realmente allí? El pensamiento encendió una pequeña llama en su interior. Por primera vez en meses, sintió un propósito. Necesitaba verlo. Para disculparse. Para explicar. Para deshacer la tormenta que había causado. A la mañana siguiente, empacó una pequeña bolsa apretando la carta contra el pecho. Al salir, el sol se abrió paso entre las nubes por primera vez en semanas, bañando la casa vacía con una luz tenue. Pero, sin que ella lo supiera, el viaje que le esperaba no solo traería respuestas. Traería consecuencias. Porque a veces, encontrar a la persona que perdiste significa enfrentar la verdad de la que has estado huyendo. El camino hacia De Pines era largo, sinuoso y extrañamente silencioso. El coche de Anita avanzaba lentamente a través de la niebla que se cernía sobre el campo, devorando cada sonido excepto el zumbido constante del motor. Sus manos se apretaron sobre el volante, la carta reposaba en el asiento del copiloto como un fantasma del que no podía escapar. Habían pasado 2 días desde que lo recibió y no había dormido. Cada palabra la atormentaba. El amor no es propiedad. Lo repetía en voz baja, como si decirlo suficientes veces lo hiciera falso. Por fin llegó a las puertas del centro de retiro Pines, altas, de hierro forjado y cubiertas de enredaderas. Un letrero de madera colgaba junto a ellas. Propiedad privada, no se admiten visitas sin cita previa. Pero a Anita no le importó. Empujó la pequeña puerta lateral y entró. El lugar parecía tranquilo. Demasiado tranquilo. Setos bien podados, casitas blancas, el olor a pino y lluvia flotando en el aire. Los pájaros cantaban débilmente en la distancia, su melodía contrastaba con la tormenta que sentía en el pecho. Aparcó frente a la casa principal y salió con el corazón palpitante. Un conserje, un hombre mayor con sombrero marrón, apareció detrás de la valla del jardín. «Buenos días, señora», saludó, limpiándose las manos con un trapo. «¿Puedo ayudarla?» «Busco a alguien», dijo Anita rápidamente. «Se llama Sylvester Cole. Creo que se hospeda aquí». La expresión del hombre vaciló por un momento, luego se suavizó con compasión. «Ah, debe ser su esposa». Anita se congeló. «¿Lo conoces?» Él asintió lentamente. «Sí, señora. Un buen hombre, tranquilo, respetuoso, llegó aquí hace un mes». Su respiración se entrecortó. «¿Está aquí ahora?» El conserje dudó. Estaba, pero bajó la mirada. Se fue repentinamente hace 2 semanas. No dijo mucho, solo que estaba de viaje otra vez. Me pidió que te entregara esto si alguna vez venías. Sacó otro sobre, blanco esta vez, cuidadosamente sellado. Le temblaron los dedos al tomarlo. La caligrafía era inconfundible. «Anita, si estás leyendo esto, entonces has llegado más lejos de lo que jamás pensé que llegarías. Eso significa algo. Significa tal vez. Solo tal vez. ¿Lo entiendes? No estoy huyendo de ti, Anita. Corro hacia la paz. No intentes encontrarme más. Aprende a vivir sin control, sin orgullo. Aprende a amarte a ti mismo antes de intentar poseer a alguien más. El mundo no es amable con aquellos que se dan cuenta demasiado tarde de lo que destruyeron. Pero tal vez este viaje te ayude a comenzar de nuevo. Sylvester». Sus rodillas flaquearon. La carta se le resbaló de los dedos y flotó sobre la hierba húmeda. «¿Sabes a dónde fue?», preguntó débilmente. El conserje negó con la cabeza. «No, señora». Pero parecía libre, más ligero que cuando llegó. Anita se giró hacia el horizonte, con lágrimas corriendo por su rostro.
El bosque que tenía delante susurraba suavemente en el viento. Y por primera vez, sintió todo el peso de lo que había perdido. No solo un hombre, sino la única persona que alguna vez la amó de verdad. Detrás de ella, el conserje suspiró. Dijo que el amor es paz, murmuró. Y creo que finalmente encontró la suya. El viaje de regreso a la ciudad se sintió más largo que el de ida. El sol se ponía, proyectando largas sombras sobre la carretera vacía. Los ojos de Anita estaban hinchados, su mente en silencio. Demasiado en silencio. La ira. El orgullo. La inagotable necesidad de ganar cada discusión. Todo se había desvanecido, dejando solo arrepentimiento. Cuando llegó a casa, el silencio era insoportable. Cada rincón de la casa resonaba con recuerdos. Risas en la cocina, conversaciones nocturnas, susurros sobre el futuro. Dejó el bolso en la puerta y caminó lentamente hacia la sala de estar. El aire olía a rancio, sin tocar durante semanas. Su mirada se posó en la foto enmarcada sobre la chimenea. El día de su boda. La sonrisa de Sylvester era suave, casi tímida, mientras ella permanecía a su lado radiante, segura de sí misma, segura de que nunca lo perdería. Tocó el vaso con suavidad. «Lo siento», susurró. Esa noche se sentó a la mesa del comedor con ambas cartas frente a ella. La primera, empapada de lágrimas y culpa. La segunda, tranquila y resuelta. Juntas, contaban la historia de un hombre que había amado demasiado profundamente y una mujer que se dio cuenta demasiado tarde. En los días siguientes, Anita intentó volver al trabajo. Pero nada parecía igual. Las conversaciones de la oficina sonaban distantes. Los elogios sobre su nuevo peinado, su ropa, su perfume. Sin sentido. Alguna vez creyó que el éxito se medía en admiración. En control. Pero ahora entendía que la paz no tenía audiencia. Pasaron las semanas. Empezó a ser voluntaria en un centro de terapia. El mismo del que una vez se había burlado por ayudar a personas que no podían con la vida. Escuchaba a parejas discutir, a esposas llorar, a esposos confesar su agotamiento. Y cada vez que ofrecía un consejo, su voz temblaba de sinceridad. «No pongas a prueba a quien te ama», le dijo a una mujer en voz baja. «Puedes ganar la discusión, pero perder a la persona». Una noche, regresó a casa y encontró un paquete desconocido en la puerta. Pequeño, marrón y cuidadosamente envuelto. Dentro había una sencilla caja de madera. Al abrirla, encontró una pulsera de plata. Se quedó sin aliento. Era la que le había regalado a Sylvester en su cumpleaños años atrás, grabada con sus iniciales. Debajo había una nota escrita a mano por él. «La paz no se encuentra en lugares, Anita. Se encuentra en las personas que aprenden a soltar». Las lágrimas volvieron a nublar su visión. Sonrió a través de ellas, no con tristeza, sino con aceptación. Ahora sabía que Sylvester no volvería. Pero de alguna manera, eso estaba bien. Porque por primera vez en su vida, no buscaba el control. Estaba abrazando la paz. Se colocó el brazalete en la muñeca, sintiendo su frío peso asentarse como un cierre. Entonces susurró a la habitación vacía. «Gracias, Sylvester, por enseñarme lo que realmente significa el amor». Afuera, el viento susurraba suavemente entre los árboles. Y en esa casa silenciosa, Anita finalmente sintió lo que su esposo había encontrado hacía mucho tiempo. Una paz que ningún dinero podía comprar.